Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. El apuesto actor Halil İbrahim Ceyhan estrechó la mano de una de las marcas textiles gigantes de Turquía. Halil İbrahim Ceyhan firmó un acuerdo publicitario de 5 años con la marca. Tras la ceremonia de firma, Halil İbrahim Ceyhan y Mustafa Kefeli posaron ante las cámaras para inmortalizar el momento. Si bien se dijo que el jugador recibió 15 millones por este acuerdo, lo que compró por primera vez con el dinero que recibió sorprendió a todos. Al parecer, se dice que el guapo actor compró una casa en la residencia donde vive actualmente Sıla Türkoğlu y es vecino de Sıla. Aunque no se mudó a la casa, en los próximos días se hablará mucho de que Halil İbrahim Ceyhan se mude a la casa. Este movimiento de Halil İbrahim Ceyhan, que nos hizo pensar que todavía estaba detrás de Sıla Türkoğlu, me hizo pensar. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Halil İbrahim Ceyhan sigue haciéndose un nombre como uno de los actores favoritos de Turquía. El guapo actor sigue estando en la agenda no solo con sus proyectos televisivos sino también con sus colaboraciones con marcas. Ceyhan, que recientemente firmó un importante acuerdo con una de las principales marcas textiles gigantes de Turquía, tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Este acuerdo fue un desarrollo que fue seguido atentamente tanto por los profesionales de la industria como por los fanáticos. El acuerdo firmado por Halil İbrahim Ceyhan con esta marca abarca un largo periodo de 5 años. Durante este periodo, la actriz será la cara publicitaria de la marca y participará en promociones de campaña, sesiones de fotos y diversos eventos. Ceyhan, que apareció ante las cámaras durante la ceremonia de firma, celebró su colaboración posando con el CEO de la marca, Mustafa Kefeli. La ceremonia, que contó con momentos íntimos, se convirtió en un acontecimiento seguido de cerca por el mundo periodístico. La cantidad que Halil İbrahim Ceyhan recibió de este acuerdo ocupó mucho la agenda. Supuestamente, el famoso actor ganó 15 millones de TL gracias al acuerdo que firmó con la marca. Mientras sus fans y el mundo de la revista seguían esperando con curiosidad cómo se gastarían estos grandes ingresos, ¿cuál fue el primer gasto de Ceyhan? Se llevó una gran sorpresa. Resultó que el apuesto actor primero prefirió invertir en bienes raíces con este dinero. Pero esta no fue una inversión cualquiera. Al parecer, Halil İbrahim Ceyhan compró un apartamento en la residencia de lujo donde vive actualmente su expareja Sıla Türkoğlu. Este desarrollo creó un efecto bomba en el mundo de las revistas, y hubo varias especulaciones sobre por qué Ceyhan compró una casa en esta residencia. La estrecha colaboración de Ceyhan con Türkoğlu en el proyecto televisivo de larga duración Emanet a menudo fue asociada por los fans con una relación romántica. Por esta razón, la compra de una casa en la residencia de Türkoğlu por parte de Halil İbrahim Ceyhan reavivó estos rumores. En el backstage de la revista se hablaba frecuentemente de que este movimiento de Ceyhan era una indicación de que su interés por la Türkoğlu aún continuaba. Aunque se dice que Halil İbrahim Ceyhan aún no se ha mudado a esta casa, hay fuertes rumores de que este traslado se producirá en los próximos días. Especialmente los fans del dúo siguen de cerca este desarrollo, y continúan discutiendo si existe una motivación emocional detrás del cambio de hogar del actor. La cuestión de si la decisión de Ceyhan se hizo solo con fines de inversión o para continuar su cercanía con Sıla Türkoğlu generó un gran debate en el mundo de las revistas. Muchos comentaristas de revistas consideran esta medida de Ceyhan como un paso estratégico. Sigue siendo una cuestión de curiosidad si los caminos del actor se volverán a cruzar con el de Türkoğlu. En particular, el hecho de que los dos no hayan dejado de seguirse en las redes sociales, y hayan compartido publicaciones de vez en cuando ha alimentado aún más estas discusiones. Sin embargo, el frente Halil İbrahim Ceyhan no hizo ninguna declaración oficial sobre el tema.
Aunque el famoso actor no prefiere hablar de su vida personal, el silencio de Jaehan se convierte en una curiosidad aparte cuando esta noticia sale a la luz. Sus fans siguen atentamente la evolución de su vida privada. Parece que la evolución de la casa que acaba de comprar Jalil Ibrahim Jaehan cobrará mayor importancia en los próximos días. En particular, en el mundo de las revistas ya se esperan con impaciencia las preguntas sobre si el actor se mudará a esta residencia o si este traslado indica un posible acercamiento con Sıla Türkoğlu. Por otro lado, este gran acontecimiento en la carrera de Jaehan añadió una nueva dimensión a su éxito comercial así como a su carrera como actor. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La compra por parte de Jalil Ibrahim Jaehan de una casa en la residencia de Sıla Türkoğlu no se limitó a renovar el interés por su expareja. Nuevas acusaciones que circulan entre bastidores en la revista dicen que este movimiento de Jaehan es un paso estratégico para romper con la nueva amante de Türkoğlu, Ata Yıldız. La relación entre Sıla Türkoğlu y Ata Yıldız es un tema que últimamente ha estado frecuentemente en la agenda de las revistas. Aunque la pareja no prefiere vivir su relación en público, las publicaciones que comparten en las redes sociales y el ser vistos juntos en varias ocasiones demuestran que se encuentran en una relación feliz. Sin embargo, la decisión de Jalil Ibrahim Jaehan de acercarse tanto a Türkoğlu es interpretada por muchos como una intervención en esta nueva relación. Jalil Ibrahim Jaehan y Sıla Türkoğlu ganaron una gran base de seguidores con su armoniosa asociación en la serie de televisión Emanet. Los fanáticos querían ver al dúo como pareja no solo en la pantalla sino también en la vida real. Sin embargo, luego de que terminó la serie, comenzaron a soplar vientos fríos en la relación entre ambos y ambas partes tomaron otros caminos. Especialmente la relación de Sıla Türkoğlu con Ata Yıldız fue uno de los acontecimientos más notables después de este proceso. Sin embargo, los comentaristas de revistas comenzaron a expresar con frecuencia la idea de que Jaehan se sentía incómodo con la relación de Türkoğlu con su nuevo amante, y dio ese paso para romper las cosas entre ellos. Los fanáticos que piensan que el interés de Jaehan en Türkoğlu aún continúa afirman que este movimiento no es solo una coincidencia. Tras estos acontecimientos, es motivo de curiosidad cómo reaccionarán Ata Yıldız y Sıla Türkoğlu ante esta situación. No se sabe si Ata Yıldız vio la compra de una casa por parte de Jaehan en una ubicación tan cercana a Türkoğlu como un desafío personal. Sin embargo, se piensa que esta situación puede ser un acontecimiento que ponga a prueba la relación de pareja. Aún no está claro cómo reaccionará Sıla Türkoğlu ante este movimiento de Jaehan. El actor generalmente prefiere vivir su vida privada lejos del ojo público. Sin embargo, parece que en los próximos días quedará más claro si la nueva jugada de Jaehan ejercerá presión sobre Türkoğlu. La cuestión de cómo afectará este movimiento de Jalil Ibrahim Jaehan a la relación entre Sıla Türkoğlu y Ata Yıldız ya se habla con frecuencia en el mundo de las revistas. El hecho de que Jaehan sea vecino de Türkoğlu refuerza las afirmaciones de que todavía mantiene un vínculo emocional con su expareja. Al mismo tiempo, se espera con impaciencia si esta situación creará tensiones en sus relaciones con Ata Yıldız. En este tipo de relaciones tripartitas, tan frecuentes en el mundo de las revistas, siempre se desconoce cómo se desarrollará la dinámica. Se dice que con este paso, Jaehan mostró claramente su interés por su ex socio Türkoğlu e indirectamente dejó a Yıldız en una situación difícil. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.